Y vía Skype saludo con mucho gusto ahora a mi querido Víctor Ronquillo. Vic, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, pues aquí contento de saludarte ahora sí, en la sana distancia, pero va un abrazo para todos, para todo el staff y obviamente también un saludo para nuestro público, mi querido Jonah. Un abrazo de vuelta, mi querido Vic. Oye, muchos temas, ¿por cuál arrancamos, mi querido Vic? Híjole, mano, de veras que está complicado el asunto, ¿no? Yo creo que lo primero que habría que mencionar es pues esta renuncia, ¿no? Del secretario de Comunicaciones y Transportes. Mira, aquí hay un tema, y ya lo mencionabas, citando a mi amigo, al colega Ricardo Rafael, quien yo respeto mucho intelectualmente. Creo que hay un tema que es fundamental, la capacidad o no capacidad de lo que podemos considerar este espacio de lo civil para dirigir, para coordinar, para llevar adelante acciones determinantes para transformar este país y terminar con una forma brutal de atentado a la democracia, que es la presencia del crimen organizado en espacios estratégicos. A mí me parece que es un tema sobre el que tenemos que reflexionar y sí tomar en cuenta que, como lo he mencionado, el asunto de que la Marina, los militares se encarguen de la administración de las aduanas y de los puertos de este país es un asunto de emergencia, pero debe ser un asunto de emergencia momentáneo, porque yo estoy convencido que pues el espacio de lo civil y quienes de alguna manera construyen una idea en relación a ello, pues tienen mayores capacidades, ¿no? Y finalmente una visión distinta a lo que puede considerarse se da en relación a las Fuerzas Armadas, mi querido Jonah. Sí, además ya era muy de todo sabido esta diferencia que había entre ambos personajes y prácticamente desde la semana pasada ya se daba por descontado prácticamente la renuncia del secretario, ¿no? Sí, y bueno, pero sí creo que hay mucho, como a mí me gusta decir, mucha tela de dónde cortar en relación a este tema y seguramente volveremos a ello. Ahora quisiera pues hablar un poco de lo que ocurrió en la mañanera. Sí. Me parece que lo fundamental, y bueno, aprovechando la llegada del avión presidencial, esto tiene que ver con algo que no podemos dejar de lado y fue la construcción o el intento de construcción, lo que representó esta construcción del aeropuerto de Texcoco. Mira, de entrada hay un dato que manejaba esta mañana López Obrador en relación a que el costo del hangar presidencial donde se guarda este avión fue de 1,000 millones de pesos, pero en relación a ello habló de lo que representaba el gran negocio de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Si les parece, escuchemos el insert de esta reflexión de López Obrador. Porque el proyecto de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco implicaba cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía, porque supuestamente iba a haber interferencia aérea. No era así, la verdad. Era que querían urbanizar las 650 hectáreas del actual aeropuerto. Había un proyecto para hacer una avenida que llegara hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco y se iban a comercializar los terrenos. Ahí está bien. Bueno, ahí está interesante, ¿no? Esta reflexión, porque además, mira, este negocio, además hay algo que se pierde de vista, se iba a afectar de manera muy lamentable a la realidad ecológica del entorno. De hecho, hubo explotación de minas a cielo abierto para el recurso de arenero, ¿no? Es decir, se necesita arena para la construcción. No podemos olvidar el costo de este faraónico aeropuerto, 3,300 millones de dólares, ¿no? Y bueno, de pesos, perdón. Algo importante, y en ese momento yo realicé un reportaje, platiqué mucho con el administrador de la obra, y bueno, el administrador de la obra hablaba de la eficacia, de la necesidad, del transporte de 77 millones
de personas, pero insistía mucho en el carácter del negocio. En contraparte, conversé también con quienes pertenecían al movimiento en defensa del agua y de la tierra, muchas personas de distintos municipios agrupados a ello, ¿no? Ellos defendían el agua, la tierra, y al final de cuentas se confrontaron dos puntos de vista. Por un lado, la eficacia, la sustentabilidad de un proyecto, y por otro lado, el gran negocio, ¿no? Fíjate un dato de los contratos que en ese momento se manejaron. El 70% de esos contratos se otorgaron sin licitación, y los beneficiarios pues fueron los beneficiarios de siempre. Exacto. Pero hubo otros temas en la mañanera, mi querido Jonah, y bueno, pues acá vamos a ir a ello. Y otro tema tenía que ver con lo que mencionabas, ¿no? Sí. El tema de los consejeros electorales, que al final parece que resulta de un acuerdo político. Al final, sí, exactamente. Sí, si te parece, Jonas, si le parece a nuestro público, vamos a escuchar lo que refiere Andrés Manuel López Obrador sobre este tema de los consejeros electorales. Hubo una votación pues mayoritaria, desde luego fue un acuerdo que se tomó, pero la democracia también implica acuerdos. Yo lo único que les pido de manera respetuosa a los nuevos consejeros, que actúen con honestidad, que sean imparciales, que no se sometan ni a los partidos ni al gobierno, que representen al pueblo. Bueno, y esto dio pie a que López Obrador se pronunciara sobre su pertenencia a un movimiento, a un proceso social, pues que yo llamo de disidencia cultural, de disidencia política, de disidencia histórica, y un hecho determinante en este proceso histórico, pues fue el 1988. Exacto. ¿Qué hubiera sido, mi querido Jonah, de este país si no se hubiera consumado el fraude electoral que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari y desencadenó este proceso terrible de neoliberalismo? Sí, no. Justo creo que el 88 es un parteaguas en muchos sentidos, como lo fue también en su momento el 94, también tú lo recordarás, y ahora, sí. Bueno, tenemos 4 consejeros elegidos a partir de un proceso totalmente inédito, en el que quizá puede ser perfectible, pero al final, bueno, pues no fueron perfiles que atiendan o que obedezcan a cuotas partidistas, sino más bien elegidos por un comité autónomo, en el que incluso los propios integrantes reconocieron que no hubo presiones por parte de las bancadas partidistas, y bueno, podrá ser, yo creo que podrá ser perfectible, pero digamos que tenemos al menos estos 4 nuevos consejeros que pues habrá que darles el beneficio de la duda, ¿no, Miguel Vic? Sí, yo creo que sí. Aparte, me parece significativo el que se haya realizado mediante un proceso inédito, en el que además se ventilan sin ningún problema las diferencias, y lo que me parece ahí sí determinante, y que es un proceso a futuro, es cambiar muchos elementos, una inercia burocrática lamentable que existe en el INE, y que de alguna manera determina muchas de las acciones de esta institución, y por otra parte genera un enorme costo de operación. Creo que este grupo tú mencionabas muy atinadamente la historia personal de estos consejeros. Creo que hay elementos que son alentadores en su historia personal, y lo que señalas de que no se cumple con ninguna cuota partidista es muy importante. Se ha dicho desde hace muchos años la importancia
la importancia de ciudadanizar a instituciones como lo son el INE. Y bueno, hay otro tema, mi querido Jonah, que vale la pena mencionar y que está relacionado con algo que es muy preocupante, ¿no? Este pensamiento conservador, este pensamiento brutal, atroz, no por conservador, sino por su carácter de irracionalidad y de violencia. Entonces, yo quisiera que escucháramos lo que dice López Obrador en relación a este pensamiento conservador para seguir adelante con el análisis de estos temas. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Que no haya odio, que eso es lo que más preocupa. No odiar, no actuar de manera irracional, vernos como hermanos, si acaso como adversarios, no como enemigos. Sí, bueno, esto tiene que ver con una realidad que no solamente se da en México. A veces pensamos que todo ocurre en México y nada más que en México. No, esta forma de pensamiento lamentablemente existe, por ejemplo, en Estados Unidos, claro, con grupos supremacistas y con un efecto determinante en su política. Existe también en España, por poner otro ejemplo, con este movimiento llamado Vox, que al final de cuentas es terrible y parecería increíble, que reivindica posiciones franquistas. Existe también en Italia, en otros países de Europa. Lo preocupante de todo ello no es la diferencia ideológica y las visiones del mundo, sino es la violencia. Hemos visto a estos grupos actuar de manera intolerante, construyendo una verdadera actos muy lamentables y además señalando cosas con una enorme inexactitud. Jonah, lo preocupante es que este pensamiento conservador de alguna manera es aprovechado con una pues muy mala intención por parte de medios, por parte de grupos que ven que han perdido los beneficios que tenían en el anterior régimen. Pues sí, ahí está, Vic. Muchísimas gracias por este comentario y por supuesto este análisis, y lo seguiremos mañana. Lo seguiremos mañana, Jonah. Un saludo y un saludo para todos ustedes. Un abrazo a la distancia.